la santificación del nombre de Dios, había algo que yo no podía entender. Todos nosotros sabemos que la palabra santificar significa apartar, que hay un mandamiento donde Dios dice que no tomemos su nombre en vano. Yo entiendo que santificar el nombre de Dios, si tomamos literalmente la palabra santificar, significa apartar, vamos a concluir que Dios quiere que nosotros no mezclemos las cosas comunes, las cosas nuestras con las cosas de Dios. Nunca debiéramos de mezclar lo de Dios con lo nuestro. En nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en nuestras transacciones, en todo lo que constituye nuestra vida diaria, adánica, temporal. Nunca debiéramos de usar en vano el nombre de Dios o meter a Dios en su palabra, en cualquier cosa que sea nuestra. El nombre de Dios debe estar separado de todo lo nuestro. Entiendo que eso es santificar desde el punto de vista del significado de la palabra, del verbo santificar, tanto en griego como en hebreo. Pero yo vi algo más que eso. Comencé a estudiar las veces que se usa el verbo santificar en la Biblia y me di cuenta que había algo, había una nota tónica. Y Dios me reveló a mí que, y lo vamos a estudiar ahora, que la santificación del nombre de Dios tiene que ver con representación. ¿Qué yo dije? Que la santificación del nombre de Dios tiene que ver con representación. De hecho, les voy a decir a ustedes, los pecados en la Biblia que más ofendieron a Dios, o el pecado que más ofendió a Dios en toda la Biblia, es el pecado de no santificar su nombre. Muchas veces en la Biblia esos pecados son identificados. Y el mismo Dios, cuando identifica ese pecado, lo llama así: no santificar mi nombre o blasfemar mi nombre. Pero hay muchos pecados que nosotros conocemos en la Biblia que cometieron hombres de Dios, que en último análisis es no santificar su nombre. Por ejemplo, el pecado de Moisés, ya ustedes saben, fue que no santificó el nombre de Dios. El pecado de Nadab y Abiú fue que no santificó el nombre de Dios. El pecado de Israel como nación fue que no santificó el nombre de Dios. Pero el pecado de David fue que no santificó el nombre de Dios. El pecado de Ezequías, cuando llegaron los embajadores, fue que no santificó el nombre de Dios. El pecado de Sansón, en último análisis, fue que no santificó el nombre de Dios. Y así sucesivamente yo puedo mencionar la mayoría de los fallos, de los errores que cometieron los hombres de Dios. Y en último análisis, el pecado fue no santificar el nombre del Señor. Y yo quiero que estudiemos, mis hermanos, eso, porque estudiando la palabra somos fortalecidos en nuestra fe. Y no quiero venir aquí a decir lo que yo quiero que estudiemos un poco la palabra. Y cuando llegue el momento de la aplicación, ustedes, pues al ver que es una revelación de Dios, ustedes van a abrir sus corazones para ser ministrados en la aplicación del mensaje. Por ejemplo, quiero leer algunos pasajes con ustedes. Quiero que vengan conmigo al libro de Ezequiel, por favor. Síganme. Ustedes saben que Dios me formó así. Yo estudio primero la palabra y después que sustraemos del logos de la palabra escrita, la enseñanza, entonces sustraemos el rema, la parte iluminada, lo que Dios quiere sembrar en nosotros. Muy bien, vengan conmigo. Puedo leer varios textos. Todos los que voy a leer ahora son de Ezequiel, para no llevarlos de aquí para allá y de allá para acá. Quiero que vengan conmigo primeramente Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Por favor, síganme. Ya ustedes conocen mi predicación y saben que yo estudio primero la palabra. Me han oído decir que a mí me gusta impartir o compartir la biblina. Biblina es una sustancia que se sustrae de la Biblia. No es cafeína ni nicotina.
Biblina. Vamos a estudiar la palabra. Capítulo 28 de Ezequiel. ¿Lo tienen conmigo? Muy bien. Versículo 20 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová. Voy a leer rápido porque quiero solamente que ustedes vean algo acá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Noten ustedes que está hablando a una nación que no es Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quiénes sabrán que yo soy Jehová? Los sidonios. ¿Cuándo? Cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella. Y anuncia un juicio, para no leer mucho. Ahora, fíjense acá. Ustedes aquí no pueden jamás interpretar que la palabra santificar significa apartar el nombre de Dios, porque aquí está hablando de una nación pagana y le está anunciando un juicio, y dice que a través de ese juicio Dios se va a glorificar y va a santificar su nombre. Presten atención a eso. Van a ver, a medida que leamos, que hay una relación muy profunda entre la gloria del nombre de Dios y santificar su nombre. En muchos contextos de la Biblia llegan a ser como sinónimos, como en este caso. Se correlacionan estas palabras. Por ejemplo, miren aquí que Dios usa los dos verbos, el glorificar. Dice aquí: y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Aquí están los dos verbos, glorificar y santificar. Y estamos dando un juicio a una nación pagana. Pasen conmigo ahora al capítulo 38, por favor, síganme. Capítulo 38 del mismo libro de Ezequiel. ¿Están conmigo? Leamos el versículo 14 en adelante. Muy bien. Capítulo 38, los versos 14 al 16. A ver si estoy aquí bien. 14 al 16 dice así la palabra: por tanto profetiza, hijo del hombre, y di a Gad. Está hablando de una nación, algunos la relacionan con Rusia. Está hablando de una profecía de los últimos días. Es algo escatológico, pero ese no es mi tema. Mi tema es: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gad, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar y de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gad, delante de tus ojos. Dios está diciendo que va a traer a Gad, que va a invadir a Israel en los últimos días. Y Dios dice: te voy a traer aquí y te voy a demostrar que yo soy Dios. Y de esa manera voy a santificar mi nombre delante de tu vista, de tus ojos. Yo usaría más aquí: me voy a glorificar que santificar. Pero aquí no dice glorificar, sino santificar. Y veo la relación que hay para Dios. Continuemos para que vayamos al capítulo 39, capítulo que sigue ahora. ¿Están conmigo? Capítulo 39, versículo 21 en adelante. Dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Dice el 22: y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones
que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi nombre, por mi santo nombre. ¿Qué dice ahí? Me mostraré como, ¿qué dice ahí? Celoso. Leo lo que dice el versículo 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, y cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Yo entiendo acá, y lo que dice es lo siguiente. Escuchen. En la antigüedad, cuando un pueblo vencía en batalla a otro pueblo, deducía que sus dioses eran superiores, eran más poderosos. Dios está diciendo acá: yo voy a santificar mi nombre y voy a demostrar que no fue por debilidad mía, sino por vuestros pecados. La cautividad vino como consecuencia de que ustedes se rebelaron contra mí y yo los discipliné y los castigué. Así que no digan las naciones que fue porque ellos me vencieron, ya que en la cautividad Nabucodonosor llevó los vasos sagrados y los llevó al templo de Bel, su dios, en Babilonia. Ellos interpretaban que al vencer a Israel, en este caso Bel y los demás dioses de Babilonia eran superiores al Dios de Israel. Y dice Dios: yo voy a mostrar que ustedes fueron a cautividad como un castigo mío, no porque yo soy inferior a Bel. Y aquel día, cuando yo los saque con brazo poderoso de Babilonia, me voy a glorificar en ustedes, voy a santificar mi nombre, y la nación de Babilonia y todo su imperio van a saber quién yo soy. Así que Dios está defendiendo su nombre y su prestigio delante de las naciones de Sidón, de Gog y Magog, en este caso de Babilonia también. Ahora, veamos el capítulo 36. Ahora regreso, porque aquí esto es muy revelador. Y perdone que lea mucho, porque es necesario para que podamos sustraer la enseñanza. Capítulo 36, ¿están conmigo? Comencemos con el versículo 16 en adelante. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿están conmigo? 36, 16 y 17. Hijo de hombre, mientras a la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron, escuchen ahora, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, oigan bien ahora, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Quiere decir que la mala conducta de Israel mal representaba a Dios. Y las naciones donde fueron esparcidos juzgaban a Dios por causa de la conducta de Israel. Estos son los que pertenecen a Jehová.